Hola queridos amigos que nos están viendo, la verdad es un gusto poder estar con ustedes y tener el repaso de la lección. Recuerden que estamos estudiando la lección de El Gran Conflicto y ya vamos en la lección número 5. Estamos a un tercio de acabarla. Sí, en definitiva creo que ha sido, como siempre, una lección que nos ha dejado mucho y pues bueno, vamos a analizar un poquito acerca de todo lo que nos tiene que compartir y bueno, como les decíamos, sean bienvenidos, si están viendo esto antes del sábado, vayan por, no sé, una deliciosa bebida en este momento, prepárense, acomódense, disfruten, escuchen y bueno, si están en sábado, pues que también disfruten de este repaso de la lección. Bueno, ¿te parece si antes de empezar hacemos una oración? Vamos a comenzar con Vamos a oración. orar. Querido y maravilloso Padre Celestial, primeramente te damos gracias, Señor bendito, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu Santa Escritura podemos encontrar cuál es el propósito de nuestra vida, qué es lo que tú deseas para nosotros. Señor, te pedimos que en este momento seas tú quien ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, Padre bendito, quien nos dé sabiduría y que nos lleve por buen camino. Bendícenos, Señor, hoy y siempre nos ponemos en tus manos, en tu nombre santo. Amén. Amén. Bueno, y la lección número 5 tiene un título muy bonito que es Fe contra todo pronóstico. Y bueno, ¿qué vamos a estar viendo en esta lección? Bueno, prácticamente vamos a ver la historia de personajes que fueron muy importantes en la Reforma Protestante. ¿Y sabes? Algo que es muy común en cada uno de estos personajes es que tenían un propósito en particular para su vida. Con este propósito que tenían, era lo que los alentaba a seguir adelante. Y fíjate que me ponía a pensar, Randy, hoy en día nosotros tenemos un propósito. Últimamente se ha perdido mucho eso de qué es lo que queremos lograr tal vez en un corto tiempo, mediano, largo plazo. ¿Por qué es que estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos lograr más adelante? Y cuando estaba estudiando la lección me ponía a pensar en eso, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me hace estar hoy aquí? Y reflexionando en eso, creo que mi propósito más importante hoy, este día, sería que tú, Mauro y yo podamos estar en el cielo los tres juntos. Y es que realmente un propósito es muy importante porque entonces tienes algo por qué luchar, ¿no? Que era lo que era fundamental en la vida de estos personajes. Y bueno, prácticamente vamos a estar viendo estos ejemplos de personajes ilustres de la Reforma Protestante, cómo es que salieron adelante a pesar de todas las dificultades que tenían en su vida. Y algo también que creo que sería importante destacar es que ese conflicto no ha acabado, ¿ok? Nosotros también vivimos en un conflicto, vivimos en un mundo caótico, en un mundo donde tal vez más adelante va a ser imposible que podamos estudiar la Biblia o incluso hablar del nombre de Jesús. Por lo tanto, debemos estar preparados hoy que tenemos la oportunidad y si aún no hemos descubierto nuestro propósito, es tiempo de hacerlo. Claro, mira, o sea, yo creo que está muy bien el hecho de tener un propósito y también está muy bien relacionarlo con nuestra faceta cristiana, ¿no? Pero a veces realmente no nos detenemos a pensar mucho la palabra propósito. Probablemente muchos de nosotros sí tenemos la idea de venir a la iglesia, de mantenernos Ujú. espirituales, de orar, de estudiar la Biblia, pero ¿realmente sí analizamos el propósito por el cual lo hacemos o nos perdemos dentro de una línea Ujú. de hábitos que tal vez ya no tienen un Costumbres. significado, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que si bien es cierto que tenemos resumido eso, nos quedemos pensando por qué hacemos lo que hacemos todos los días, ¿no? Y vamos a analizar a diferentes personajes y todo. Claramente ellos tenían el propósito de poder compartir la verdad de Dios, pero en el caso de nosotros, compartir la verdad de Dios, ¿por qué lo haríamos? Tal vez deberíamos empezar a pensar eso y fijar correctamente nuestro propósito. Y eso nos lleva al hecho de cómo fundamentamos el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Cuál es nuestra referencia? A lo largo del tiempo de, digamos, mi historia cristiana, me he encontrado muchas veces con las discrepancias acerca de qué hacer, el cómo hacerlo, Ujú. el cómo leer la Biblia, el cómo interpretarla, el cómo acercarte a la verdad.
Y es muy interesante porque cada uno al final quiere tener una línea muy distinta en cuanto al cómo la ve, el cuanto cómo vive la palabra de Dios, ¿no? Y eso es muy interesante y yo creo que es importante que lo bajemos. Pero es muy importante entender que independientemente de la visualización que han tenido, la Biblia debería ser el punto fundamental. Y si tomamos en cuenta que estamos hablando de los reformadores, que son, digamos, la historia central o el eje de lo que estamos platicando en este momento, vamos a ver un punto en común. Para ellos la palabra de Dios vivía y permanecía para siempre, ¿no? Esta forma de ver las cosas yo creo que era muy interesante porque independientemente de las situaciones que estuvieran viviendo, pues simplemente se sentían maravillados de poder estar cumpliendo con lo que ellos estaban buscando, ¿no? Aquí había un texto interesante que decía que, por ejemplo, Cristo nos comunica su gracia y poder, y dice aquí que cuando nos lo comunica, esas palabras que nos da son hojas de ese árbol que son para sanidad de las naciones, ¿no? Eso lo podemos ver en Apocalipsis 20, 22, es 22:2. Y lo que se me hace muy interesante es qué maravilloso que Dios pueda compartir con nosotros un poco de todas esas enseñanzas a través de la Biblia, ¿no? Que haya dejado una provisión para nosotros desde hace mucho tiempo a través de ello, ¿no? Y que nosotros podamos recolectarlo de esa forma. Esa analogía me parece maravillosa. Entender que las escrituras son la solución a lo que nosotros necesitamos y vienen más analogías acerca de esto, ¿no? Decía, gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad, sabiduría a nuestra ignorancia. Al final es competencia a nuestra incompetencia. Eso no venía en la lección, pero yo creo que ese es un resumen. Nosotros no somos capaces de hacer nada, pero realmente se nos deja un instructivo de cómo hacer las cosas. Y no es un instructivo de hacerlas al pie de la letra, sino es un instructivo dándote a entender cómo hacerlas, por qué hacerlas, cuál es tu verdadero propósito, encauzarlo directamente a lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, bueno, finalmente yo creo que lo que nosotros podemos ir entendiendo ahí es que si la Biblia tiene todas esas maravillas para nosotros, ¿por qué no compartirlas, no? Aquí viene, digamos, el primer personaje que se nos muestra y es John Wycliffe, ¿no? John Wycliffe aquí habla de que fue la primera persona interesada en transmitir el mensaje de la Biblia, que en aquel momento estaba en latín, y bueno, obviamente más idiomas, quería transmitirla hacia el inglés. Entonces, al querer hacer esta traducción, obviamente tenía mucha oposición. Habían personas que no estaban de acuerdo con que ese mensaje se llevara a todos, ¿no? De hecho, lo enjuiciaron y se habla de que, pues literalmente, cuando lo estaban enjuiciando, él preguntaba, ¿contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, están contendiendo contra la verdad, ¿no? Y dice un texto aquí que me parece muy importante, la verdad es más fuerte que ustedes y que los vencerá, ¿no? Yo creo que al final nos podemos quedar muy claros con el hecho de que por más que queramos encubrir cosas que puedan estar mal, siempre va a triunfar la verdad. Y la verdad, la única verdad que ha existido desde el principio de los tiempos, es la verdad que Dios nos ha dejado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente entendiendo quizás que dentro de este juicio, y no se habla mucho del final de Wycliffe, pero yo definitivamente estoy de acuerdo con que no debió haber sido un final muy bueno, teniendo en cuenta lo que estaba tratando de hacer y la oposición que tenía. Él estaba 100% convencido de que necesitábamos de ese mensaje en un idioma que todos pudiéramos comprender. Así es, y una vez que sacas esto, me gustaría leer lo que dice 2 Corintios 13:8, ¿no? Nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Y es que también podemos ver que el apóstol Pablo sufrió y tuvo grandes conflictos cuando descubrió el evangelio y lo quiso compartir, ¿no? Y al final podemos hacer esta comparación con los reformadores. Ellos tuvieron muchos desafíos, tuvieron muchos problemas, las consecuencias que tuvieron por querer y decir la verdad a las demás personas, la verdad es que fueron desastrosas, ¿no? 200 años después de Wycliffe, tenemos a William Tyndale, ¿no? Que prácticamente él realizó la primera traducción
de la Biblia al idioma inglés, obviamente basándose de los escritos que estaban en hebreo y en griego, ¿no? La lección nos dice que el mayor deseo que tenía William Tyndale era que Inglaterra tuviera una traducción, perdón, exacta y legible de la Biblia. Imagínate poder conocer la verdad que viene en el Evangelio y tener esa emoción, millones de sentimientos de querer que las demás personas sepan de ese Dios maravilloso, ¿no? Y bueno, finalmente sabemos que William Tyndale, al igual que el resto de los demás reformadores, pues es arrestado, todas las ejemplares que tenía de la Biblia prácticamente fueron confiscadas y quemadas. En 1536 tuvo lugar su juicio y bueno, prácticamente fue condenado a la hoguera y bla, 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 ¿no? Sucedieron muchas cosas terribles para él. Sin embargo, sus últimas palabras pronunciadas fueron las siguientes: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y bueno, al final Dios obró y a los 4 años después de su muerte se publicaron las 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, que es King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale y también de Wycliffe. Y bueno, prácticamente se nos dice que en 1611 el Antiguo Testamento prácticamente fue un 76% traducción de Tyndale, el Nuevo Testamento en un 83%, y bueno, en 2211 King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de los 1,000,000,000 de Biblias impresas, al haber sido traducida a 2,454 idiomas. O sea, ¿te imaginas qué gran hazaña y qué gran impacto fue el que hizo al final Tyndale con lo que descubrió? O sea, y sí, lo que pasó en su vida, lo que tuvo que enfrentar, las consecuencias que tuvo realmente a nuestros ojos humanos fueron terribles. Sin embargo, hoy en día hay muchas personas que ya no ignoran ese evangelio, que ya conocen a ese Dios creador y amoroso. Entonces, podemos tomar ese ejemplo de que cuando nosotros nos aferramos a la voluntad de Dios y entregamos todo nuestro esfuerzo, inclusive entregamos nuestra vida, sin duda alguna habrá un impacto positivo, ¿no? Y qué mejor que ese impacto sea a favor de Jesús y sobre todo que todos aquellos que conozcan este evangelio podamos estar juntos en el cielo, ¿no crees? Claro, sí, estoy completamente de acuerdo. Viene una pregunta aquí abajo que dice, respecto a tu oportunidad de influir hacia los demás, ¿no? Habla aquí de Sí. tu vida y el impacto que puede llegar a tener tu vida, ¿no? Y se me hace tan interesante esto porque, o sea, si él tuvo el impacto que tuvo y claramente tal vez no lo quisiste decir como por censurar esa parte, pero el hecho de que haya terminado estrangulado mientras lo Sí, estaban atando para quemarlo, sí, porque lo para iban a poner quemarlo, en una exacto. hoguera, se me hace, no sé, terrible la muerte quizás, porque a mi modo humano de pensar, eso fue lo que sucedió, pero ese impacto que causó es increíble, gigante, ¿no? Y entonces realmente me quedo como reflexionando en eso. ¿Qué impacto podríamos llegar a tener con lo que hacemos, no? ¿Qué impacto podríamos llegar a alcanzar? Em, pero bueno, finalmente creo que es parte de comprender que no depende de nosotros ese impacto y confiar al 100% en ello. Y por ello es tan interesante también confiar en que si no es obra nuestra, alguien debe estar apoyándonos, alguien debe estar dándonos soporte, nos debe de estar coacheando Está todos detrás los de días. bambalinas, ¿no? Exactamente. Y pues obviamente siendo nosotros incapaces, como lo comentaba al principio, si nosotros necesitamos esa capacidad dentro de nuestra incapacidad, entonces debe de haber alguna influencia. Y por ello, hablando del martes, encontramos un título que prácticamente describe todo el día Ujú. diciendo iluminado por el Espíritu, ¿no? Vienen 3 textos, los cuales yo no quiero leer en este momento, pero si están en casa pueden leerlo. Ujú. Es Juan 14 del 25 al 26, Juan 16 del 13 al 15 15. y segunda de Pedro 1, 20 y 21, ¿no?
Entonces, de esos 3 textos, lo que yo pude recabar es que en principio necesitamos una guía divina. Así El es. ser humano no es capaz de tomar una decisión por sí mismo, su corazón es perverso, realmente es de continuo mal y el mejor bien que podamos hacer es el peor mal que puede existir. Entonces necesitamos una guía divina 100%. La segunda aseveración que pude encontrar con estos versículos es que el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos, ¿no? Si necesitamos una guía divina, ahí aparece la responsabilidad entonces del Espíritu Santo de poder brindarnos esa dirección. Y por último, quienes escribieron la Biblia fueron influenciados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que necesitamos de, hay alguien que nos enseña y que finalmente las escrituras que tenemos fueron influenciadas por alguien. Entonces es interesante porque actualmente vivimos en un mundo en donde la Biblia se ha transformado en un conjunto de historias, ¿no? Como este libro de las mil y una noches o cualquier libro, por ejemplo, no sé, de pensadores a lo largo de la historia, lo tomamos como punto de referencia para poder analizar filosóficamente cosas que pasan en nuestra vida, pero no lo tomamos como una verdad absoluta porque no reconocemos la sobrenaturalidad de lo que, digamos, describe a la Biblia, ¿no? Al entender que hay un Espíritu Santo que influenció a la mente de cada una de las personas que Ujú. lo escribió, podemos entender que Dios mismo fue el que dejó esa provisión de las Escrituras para nosotros, ¿no? Por ello, se me hace muy importante hacer un llamado para cada uno de nosotros y que podamos mantener esa conciencia de que Dios nos habla a través de las Escrituras. Si bien es cierto, el Espíritu Santo influenció para que lo escribieran, los libros se escribieron en diferentes épocas a lo largo del tiempo, eso no quiere decir que al día de hoy, si tú abres las escrituras, Dios no te va a hablar o Dios no te va a compartir la respuesta que tú estás buscando. La Biblia es hoy y será siempre una palabra directa y viva de nuestro Señor. Por ello, entender también cómo funciona el Espíritu Santo dentro de la Biblia nos da una guía y una referencia para poder tomar decisiones correctas. Y venía aquí un ejemplo que me parece muy interesante y es una respuesta misma a lo que yo decía al inicio. Si todos tomamos una perspectiva diferente de la Biblia y todos leemos la misma Biblia, incluso la misma versión, ¿por qué tenemos diferentes perspectivas? ¿Por qué hay debates cristianos? ¿Por qué hay debates católicos versus adventistas? O, no sé, pentecosteses versus Definitivo. judíos. Ujú. Hay miles, Sí. miles, miles de debates y contenidos en ese sentido. Y se supone que todos leemos la misma Biblia, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es este ejemplo. Aquí habla de John Knox, un reformador escocés, y María, que era la reina de Escocia. Aquí ella le preguntaba a él directamente, ¿cómo es que usted está tomando una perspectiva de la Biblia? Pero pues todos tienen diferente perspectiva, ¿qué es lo que a usted le da certeza? Y es muy interesante porque él lo que él dice es lo siguiente, Sí. ¿no? Yo debo creer en Dios, Ujú. perdón, usted debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara y en sí misma y sí, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares, de modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Y ese es un golpe o un balde de agua fría para todos aquellos que sacan de contexto la Biblia. Porque si bien es cierto un versículo te puede aseverar algo, la misma tendencia, la misma Biblia o la misma esencia de lo que tú estás teniendo en la Biblia no puede contradecirse, porque el Señor es muy claro en su palabra. Si tú lees algo en Salmos, eso mismo debe de tener confabulación en Apocalipsis, debe tener confabulación en Hechos, no puede haber nada fuera de contexto. ¿Recuerdas que en una lección anterior decía, un texto sin contexto es solo un pretexto? Exactamente. Y por ello es tan importante que nosotros mantengamos esa confianza en la Biblia y que también tengamos en cuenta que no se trata de lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. Tal como lo dice aquí, es el Espíritu Santo que no se contradice y que quien decide obstinadamente permanecer ignorante es porque lo está decidiendo, no porque la Biblia tenga diferentes cosas que decir. Sí, y como bien mencionabas en esa parte de la lección, nosotros somos inmerecedores de la salvación de Dios, de poder llegar a entender inclusive a veces su palabra únicamente con el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios en su gran amor, en su
compasión por nosotros, viene y nos da un regalo maravilloso, ¿no? Que primeramente es la salvación. Y aquí sí me gustaría que leyéramos los versículos que vienen en este día de la lección, que es el día miércoles, donde el título es Solo Cristo, solo la gracia, porque la verdad es que estos versículos son maravillosos. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y solo voy a leer uno más. Romanos 6, 23. Voy a leer Romanos 5 del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué maravillosos regalos nos da la palabra de Dios cuando la leemos. Estos versículos realmente nos reconfortan el alma, porque realmente nosotros tenemos una vida imperfecta, una vida manchada, una vida llena de pecado, que como bien mencionabas, queremos hacer el bien, pero simplemente terminamos haciendo el mal porque está dentro de nosotros, ¿no? Y viene Jesús con su vida perfecta para expiar todos nuestros pecados y nos regala ese maravilloso don de la salvación, ¿no? Y imagínate cómo se sintió Lutero y todos los reformadores protestantes cuando comenzaron a estudiar y se dieron cuenta que lo que habían creído, lo que habían escuchado era totalmente diferente, ¿no? Porque ellos habían crecido tal vez con algunos rituales, tradiciones, formas de vida, inclusive hábitos, y habían escuchado de un Dios que castigaba, un Dios que era muy, no sé cómo decirlo, como que tenías que tener una vida perfecta porque únicamente así ibas a llegar a la salvación, ¿no? Y entonces escuchas que hay un Dios que te ama, que te acepta como eres y que lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y con esa gracia maravillosa Él te perdona, ¿no? Entonces, Mencionaba la lección ahí en esa parte algo como que antes se creía que una parte la hacía el ser humano sí, y otra parte la hacía Dios. O sí. sea, no había completa dependencia de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos se dan cuenta de que es diferente y entonces viene esas ganas, esa emoción de poder compartir eso con las demás personas que tal vez hoy en día están sufriendo, que hoy en día se están golpeando porque realmente no podían alcanzar la perfección. Y bueno, dice la lección que sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en el desierto estéril de su vida, porque prácticamente estas personas estaban encadenadas, o sea, encadenadas a una forma de vida que no los estaba llevando a nada bueno. Y bueno, cuando entonces Lutero lee el Nuevo Testamento, se da cuenta de la maravillosa bondad de Dios, se asombra y bueno, tiene ese deseo en su corazón de poder compartirlo con toda la humanidad, ¿no? Y quisiera leer esta parte del deseado de todas las gentes que dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado con el fin que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Yo creo que cuando nos ponemos a meditar en esto, nos podemos a meditar en los versículos, en la vida que tuvo que vivir Jesús, realmente fue maravilloso, fue un gran regalo que haya venido, que haya muerto por nosotros y que hoy nosotros tengamos la oportunidad de poder acceder a la salvación, ¿no? De poder acceder a tener una relación con Él. Entonces, si nosotros conocemos esto y hay personas que aún siguen pensando que con sus obras van a alcanzar la salvación, que tal vez se están castigando o que creen que no son merecedores de la gracia de Dios y nosotros sabemos la verdad, creo que sería importante que hagamos un compromiso de poder compartir esa bondad maravillosa que nosotros ya conocemos. Sabes, me encanta el hecho de que el día que tú estás platicando en este momento, que es el miércoles, solo Cristo, solo la gracia, tiene una línea tan delgada que incluso siento que el día siguiente es lo mismo. O sea, cuán importante es la gracia y digamos ese aspecto de que solo Cristo nos salva, que tenemos 2 días completos dedicados a eso. Se me hace
tan interesante y yo les invito a todos ustedes a que pongamos el ojo clavado en esto, ¿no? Porque es el mensaje central tanto de la lección como de todo en general. Cristo llegó y literal, o sea, es que este texto que tú leíste es maravilloso. Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que Exactamente. nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Sí. Eh, ¿Qué más quieres para comprender que no eres capaz de hacerlo tú solo? Y el hecho de ser incapaces de hacer las cosas solos, sé que a lo mejor para algunas personas que pueden llegar a ser un poco controladoras en todo lo que hacen a su alrededor, puede ser incluso más difícil porque pues realmente quieren poder manipular la Sí. situación, pero en este caso, quitarte el control, entregárselo al Señor es justo lo que necesitas para encontrar esa sensación de bienestar en tu vida. Saber que si probablemente te sentías perdido y por más que intentaste una y otra vez no lo habías logrado, es tu oportunidad para poder hacer un cambio, ¿no? Em, Se me hace interesante porque en los tiempos de Lutero, pues las personas se sentían perdidas, como tú dices, se flagelaban, se autoflagelaban, ¿no? Se golpeaban. Puedes ver incluso películas que hacían referencia a aquellos tiempos y puedes ver a las personas tristes porque cometían Preocupadas, ¿no? pecado tras Ansiosas. pecado, golpeándose porque creían que golpeándose, si tal vez no podían llegar a ese nivel de perfección que estaban esperando, a lo mejor despertaban cierta piedad de Dios Ujú. para que comprendiera que no querían pecar porque, pues, o sea, fueran malos, ¿no? Sí. Sino porque su tendencia era esa, Al mal. ¿no? A lo mejor no consciente. Y bueno, entonces escuchar esto, como tú decías, un vaso de agua en el desierto, era maravilloso, ¿no? O sea, esas personas podían entonces tener eso como esperanza. Y aquí habla de John Wesley, ¿no? Dice aquí que asistió a una reunión en Morava, en Londres, y ahí estaba escuchando la lectura de introducción Ujú. de Lutero a Romanos, ¿no? Entonces, dice aquí que cuando escuchó esto, y cito, dice, sentí que confiaba en Cristo, Sí. solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, Yes. y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, vivir de verdad en una vida completa de preocupación por lo que vas a hacer a cada momento del día y de repente darte cuenta no solo de que hay una salida, sino que quien te está proporcionando la salida te ama más que nadie que haya pasado o que haya topado su vida contigo. Yo creo que eso es lo más maravilloso que puedes rescatar aquí. Y entonces, ahora, lo interesante aquí también es, si bien es cierto que esto fue como un balde de agua fría que cambió completamente la perspectiva cristiana de cómo se obtiene la salvación, también es importante creer cómo eso modela tu perspectiva ante las problemáticas que pueden ocurrir por el mensaje que tú estás entregando, ¿no? Y bueno, es interesante. Voy a leer también algunos versículos porque creo que es importante para poder ir hacia allá. Primera de Pedro 2:2 dice lo siguiente: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Y voy a leer Colosenses 1:10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Se me hace interesante porque aquí no te está diciendo que seas, no te está diciendo, oye, conviértete en esto, transfórmate en esto, te está diciendo, para que alcances tal, y por medio de esto vas a llegar a tal, o sea, la idea es que tus obras, tu vida, tus pensamientos sean una consecuencia de lo que hubo antes, ¿no? Que fue, por ejemplo, el caso de este señor John Wesley. Él llegó, obtuvo algo, obtuvo esa paz en su corazón y yo puedo asegurar que posteriormente su vida cambió Por y entonces supuesto. también sus acciones. Entonces, por eso es muy importante mencionar el tema de las acciones aquí, ¿no? Por ello, entonces, entender esa perspectiva nos lleva a comprender el por qué cada uno de los reformadores, de los cristianos, que tomaron estas perspectivas completamente distintas a lo que la sociedad llevaba en aquel momento, sufrieron tanto, ¿no? Se habla aquí de que los torturaron, los encarcelaron, los exiliaron, los ejecutaron. Y eso no solamente a ellos, porque a veces te pones a pensar, bueno, si me hicieran daño a mí, tal vez lo soportaría, porque pues finalmente soy yo y yo estoy tomando la decisión. Pero imagínate que por comprender estas perspectivas, también aprisionen a tu familia pase hambre, tu familia sufra, tu familia la maten. Ese tipo de cosas
pueden ser a lo mejor inconcebibles para alguno de nosotros, y yo entiendo que también puede ser porque nuestra espiritualidad no esté al punto de lo que estuvieron ellos. Pero, pues bueno, finalmente sufrieron de maneras que no podemos explicar. Y finalmente lo que podemos ver aquí es que, si bien es cierto, perdieron todo eso, o sea, perdieron familia, perdieron comodidad, perdieron calidad de vida, ellos tenían realmente todo lo que iban perdiendo, lo estaban abonando en otro lado, ¿no? Era como que literalmente Dios estaba empezando a quitar espacio de este mundo para ponerlo en una ciudad mucho mejor. Aquí habla de que ellos estaban buscando una ciudad cuyo arquitecto era Dios, ¿no? Era cuyo arquitecto y constructor. ¿Y cuál era el resultado de eso? Lo que mencionaba aquí es que, ¿qué pasaba cuando los torturaban? Ellos bendecían a los que los Ujú. torturaban, ¿no? O sea, tú me estás lastimando, yo te bendigo, que todo para ti esté bien. Cuando languidecían en oscuras y oscuras mazmorras, reclamaban las palabras de Dios. Ellos repetían y tenían confianza en lo que iba a ocurrir. No pude evitar pensar en los chicos que habían ido con Daniel, los amigos de Daniel, cuando estaban a punto de entrar en el horno de fuego porque su convicción era gigantesca, ¿no? Y finalmente, todas estas palabras los hacían tener libertad, aunque físicamente estaban aprisionados en un lugar por el mundo y por las personas que estaban ahí. Ellos tenían libertad de pensamiento, tenían libertad de amor, tenían libertad de saber que no tenían preocupación en este mundo, porque habían desbloqueado por completo una vida eterna. Y la pregunta que mencionaba aquí como final, ¿no? O sea, de este día. Cuando tú te ves a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes? Haz una autorreflexión. ¿En dónde estás? ¿Estás cumpliendo con el Señor? Y no cumpliendo para que te autoflageles, sino necesitas de Él, necesitas humillarte para poder tomarlo y poder empezar a moldear tu vida para poder arriesgarte de la forma en que lo hicieron los reformadores. Qué maravillosa lección la que tuvimos esta semana. Todas las grandes verdades que estos reformadores pudieron descubrir, la justificación por la fe, el bondadoso corazón de nuestro Señor, su gracia maravillosa, son el fundamento de nuestro evangelio, pero también son esa esperanza que tenemos de salvación, ¿no? Yo quisiera terminar con esta parte que viene en el día viernes del himnario adventista, que dice: luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sebaot, omnipotente Dios, Él triunfará en la batalla. Sé que pueden venir conflictos, sé que pueden venir desafíos, cosas que no esperamos, pero debemos tener un propósito hoy en día. Si hoy no lo tienes, te invito a que reflexionemos y que esa fe, ese amor que tenemos hacia Dios y esa esperanza de poder estar con Él sea lo que nos mueva. Me parece maravilloso lo que tú comentas. Definitivamente tenemos que tener en cuenta y confiar en que Dios siempre nos va a librar. Yo concluiría con algunos puntos importantes. El primero es, digamos, la confianza en Dios, de que Él está detrás de todo. El segundo que yo pondría es que tengamos mucho cuidado con la pequeña y delgada línea entre la salvación por gracia y cómo las obras también son parte Ujú. importante porque son un reflejo de. Y por último, también entender cómo nosotros podemos ser capaces de cambiar nuestros pensamientos a través de una plena convicción. Mantengámonos, como tú lo comentas, aferrados a nuestro Dios e independientemente de lo que vayamos aprendiendo, siempre abracemos al Señor para que nos pueda seguir dando luz. Así es. Bueno, fue un gusto haber tenido la lección. Que tengan muy feliz sábado. Hasta Dios les luego. bendiga.